¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es una nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal, el programa tributario por excelencia que se emite a través de Argentinísima Satelital para todo el país, a través de todas las repetidoras. Saben ustedes que también nos pueden seguir en nuestro sitio web exclusivo, forumjuridicofiscal.com.ar, y además en las redes sociales. Recuerden, y es realmente muy importante, ya está la app de Fórum Jurídico Fiscal a través del App Store o del Play Store. La pueden bajar y tener las últimas noticias en el mismo momento que lo publicamos. Muchísimo material tiene Fórum Jurídico Fiscal, reporte tributario, las entrevistas, nuestro programa, análisis de lo más importantes doctrinarios a nivel nacional. Así que me parece que la app es muy importante tenerla en los dispositivos móviles. En el comienzo del programa, y hoy realmente tenemos 3 columnas de muy buen nivel, vamos a ir al encuentro de un amigo de la casa, el doctor Osvaldo Balán, para hacer un análisis crítico del CISA. Ya hemos hablado algo en el programa, en emisiones anteriores, pero ahora vamos a hablar con profundidad. Un muy buen análisis. Así comienza con el doctor Osvaldo Balán esta nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal. Hoy vamos a hablar de algunos aspectos críticos o controvertidos de esta nueva resolución del CISA, que es la resolución 4310 y que se publicó en el Boletín Oficial el 19 de septiembre. Y bueno, una primera cuestión, una primera acotación, tiene que ver con la vigencia, porque prácticamente en líneas generales y para todos, salvo algunas cuestión excepcional, la vigencia arranca el 1 de noviembre, con lo cual uno diría que hay muy poco tiempo para estudiar la norma en profundidad, porque esta resolución tiene la módica suma de 85 artículos y 4 anexos, entonces ya es de lectura y comprensión no fácil. Y después, obviamente, que hay cuestiones que deben ser instrumentadas en poco tiempo, como por ejemplo, bueno, al cambiar los porcentajes de retención en función a la calificación al Estado, este tema del scoring, el Estado que van a tener los obligados a estar en el CISA, pues es un régimen obligatorio, bueno, dependiendo de ese scoring, de esa calificación, bueno, les va a corresponder también distintos porcentajes de retención. Y esto hay que instrumentarlo en los sistemas, los programadores. Estamos a la espera del famoso estado inicial, porque eso es lo que va a hacer la FIP, o sea, publicar un estado inicial, migrando los datos de los contribuyentes de lo que actualmente tiene, fundamentalmente del TIRE bueno, también los contribuyentes, para tener una buena calificación inicial, deberían haber cumplido, si son productores, con los regímenes informativos de la 2750, la 3342, bueno, obviamente haber presentado las declaraciones juradas respectivas, estar inscriptos en la categoría de RESPA agrícola y tenerla actualizada. Bueno, convengamos que todo eso hay muy poco tiempo para ser verificado, para eventualmente efectuar algún tipo de cuestión o de reclamo. Así que tenemos muy escaso tiempo entre la publicación de la norma. La FIP se tomó 4 meses para emitirla y bueno, los contribuyentes tienen solo 1 mes y días para la instrumentación. Y después, bueno, hay algunas cuestiones de la resolución que seguramente van a merecer modificaciones. Una tiene que ver con que en realidad en la norma no se menciona en absoluto el tema de la retención de ganancias para granos. Hay una resolución que es la resolución 2118 que establece cómo debe retenerse, cómo tiene que retener el que adquiere granos, y esta resolución está absolutamente vinculada con el registro fiscal de operadores de granos, con el RFOG. O sea que
tenemos una resolución vigente que nos sigue hablando del registro fiscal de operadores de grano, que no ha sido esta resolución derogada y por lo tanto la AFIP ya ha publicado cuáles van a ser las retenciones que correspondan en impuesto a las ganancias en función al scoring, en función a las categorías de contribuyente. Pero esto no está plasmado en una norma, o sea, tiene que rápidamente salir una adaptación de esta resolución 2118 del año 2006, o sea, retención del impuesto a las ganancias para granos. ¿Por qué? Porque se sigue refiriendo a la 2300, norma que se deroga. Y tampoco se dice nada de otra norma que es la 2459, que es un régimen de percepción de IVA para granos en operaciones de canje, que también tiene que ver con el registro fiscal de operador de granos y que también, de acuerdo a si el contribuyente estaba o no estaba inscrito en el registro, se le retenía el total del IVA, no era un régimen de retención, un régimen de percepción, cuando se le vendía a aquellos productores que terminaban entregando la producción en granos. Bueno, el vendedor, por ejemplo, el vendedor de agroquímicos, tiene que percibir el 10,5% si es que no está inscripto el productor en el registro, ¿sí? Y solo el 1% si está inscrito. Esto tampoco fue adaptado, entonces tenemos normas que todavía no han sido adecuadas. Y bueno, alguna otra crítica tiene que ver, como decíamos antes, de la complejidad de la norma, la falta de tiempo para poder ser estudiada instrumentada, el tema de los aplicativos, el tema de estas... bueno, hay otro temita más que recordé en este momento, que es curioso y seguramente va a ser objetado, que la norma establece que sí corresponde la retención en el caso de anticipos o señas que no congelan precio, pero la verdad que eso va más allá de lo que dice la ley de IVA, porque la ley de IVA establece que solo corresponde la gravabilidad para anticipos y señas que sí congelan precio. Entonces parece muy extraño que a través de una resolución esto se vulnere. Bueno, ya tendremos oportunidad para seguir profundizando porque este tema realmente da para mucho. Muchas gracias. Muy bien, gracias doctor Osvaldo Balán, importante explicación como siempre. Vamos ahora en la continuidad del programa al encuentro del doctor Fernando García para hablar de la situación actual del ajuste por inflación contable e impositivo, también un tema que hemos tratado en el programa y que queremos seguir desmenuzando con mucha profundidad. El doctor Fernando García en Fórum Jurídico Fiscal. En diciembre del 2001 la convertibilidad estalló por los aires. Fue un año de transición durísimo con todos los problemas que habitualmente se viven en la Argentina en forma recurrente, y un año después el Poder Ejecutivo intentó derogar el régimen de ajuste por inflación en la última sesión de diciembre del 2002. No había consenso para tratar la reforma, el reloj se detuvo para permitir la sanción en términos de algo que obviamente no lo estaba, y sin embargo la Cámara de Diputados no aprobó la derogación del ajuste por inflación y siguió todo tal como estaba. Entonces, 6 meses después, un decreto, el 664 del 2003, le prohibió a los organismos públicos recibir los estados ajustados por inflación. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue que los contribuyentes intentaron mantener el régimen de ajuste por inflación, que no había sido derogado, y en agosto de este año la Corte Suprema dictó su 100º fallo a favor de los contribuyentes. No es una victoria. La Dirección General Impositiva, la AFIP, siguen apelando, y los que ganan son los contribuyentes grandes, los que tienen posibilidades y recursos y montos que justifican la apelación. Los pymes están sin la posibilidad de aplicar el ajuste por inflación. En diciembre del año pasado salió la ley 27430. Y esos carriles separados que teníamos, por un lado, con un régimen contable y por otro lado un régimen impositivo, confluyeron con un régimen que es mixto. Se graban los dividendos por separado
y además hay una serie de presunciones sobre lo que se consideran dividendos y una reformulación del artículo 73 respecto de la disposición a favor de terceros. Eso significa que hoy tenemos un mismo balance que puede servir para impuestos o para la parte contable. A partir de ahí se discutió mucho sobre si había que aplicar o no el ajuste por inflación contable, y ya sabemos que a partir de mayo de este año, un organismo de Estados Unidos dijo que la Argentina tenía una economía inflacionaria y por lo tanto había que practicar el ajuste por inflación. Eso lo dijo a los efectos de lo que llaman el US GAAP y los que aplican moneda funcional, prácticamente una minoría. Pero sí tienen que aplicar ajuste por inflación los contribuyentes que hacen NIF, que son las normas internacionales de información financiera, a los efectos contables. Entonces, hoy un organismo de Estados Unidos dijo que las empresas que aplican NIF tienen que hacer ajuste por inflación y eso dispara entonces toda la parte impositiva que viene como consecuencia de los balances reformulados por la imposición sobre los dividendos y cuestiones asimiladas. En el medio quedó, aunque es anecdótico, las normas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales, la resolución 517 del 2016, la resolución 48 que obligaba a hacer el ajuste por inflación, una resolución 539 que impedía aplicarlo y una nueva resolución, entonces, de acuerdo con lo que dicen las normas internacionales de información financiera, donde efectivamente hay que aplicar el ajuste. Eso significa que a partir del 1 de julio del 2018, los estados contables van a ser los ajustados y van a tener una determinación en función de los balances que vienen reexpresados a moneda constante. ¿Qué dice la resolución de la Federación? Dice, bueno, se va a aplicar a partir del 1 de julio con el mecanismo de unos índices especiales donde hasta el 31 de diciembre del 2016 se van a considerar los índices de precios al por mayor y a partir del 1 de enero del 2017 los índices de precios al consumidor. Para que se dé una idea, la diferencia entre el IPIM, o sea, los precios mayoristas, y el índice de precios al consumidor es la mitad. Y a su vez, el índice de precios mayoristas es la mitad del dólar. O sea que el índice de precios al consumidor estaría reconociendo, en el mejor de los casos, la cuarta parte de la desvalorización sufrida en términos de dólares. Entonces, esa norma va a estar vigente y plenamente operativa a partir del 1 de octubre del 2018. Hasta el 30 del 9 va a haber un esquema de transición donde se van a aplicar los balances plenamente para las empresas grandes y en menor medida para las empresas pequeñas. En realidad, cuando uno hace el ajuste contable lo tiene que reajustar desde el 2002, que es la fecha que se descontinuó por el decreto 684. O sea que va a ser toda la secuencia desde aquel momento y además lo que hay que considerar es que a partir del 1 de octubre del 2018 va a haber un régimen simplificado para algunas empresas que no dependen del tamaño operativo de las mismas, sino que en realidad dependen de que estén sujetas a Contralor Estatal. Resumiendo, a partir del 1 de octubre, plena vigencia del ajuste por inflación, con un régimen simplificado para lo que se denominan pymes, que reitero, no depende del tamaño, sino que son consecuencia de que estén sujetas o no a Contralor Estatal. Muy bien, se está terminando este primer bloque. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa con el micro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y toda la información que de allí nos derivan. No se vayan porque en el próximo bloque tendremos nuestra sección tuitera y además la presencia muy esperada de la doctora Susana Acorinti. Pausa cortita y enseguida volvemos.
U24 tiene un plan para usted. U24, su vida, nuestro móvil. Muy bien, segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal y llegamos a nuestra sección tuitera. En primer lugar nos encontramos con Ignacio Online, @Ignacio Online, siempre muy importante, muy práctico, con casos para destacar. Presten atención a este Twitter. Vacaciones debe ser comunicada por escrito con una anticipación no menor de 45 días al trabajador. En el caso de comercio, 60 días. Más información en el link que veían allí abajo. Y luego este Twitter de la doctora Teresa Gómez, @T_Gómez, en el marco de las jornadas de penal tributario en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. En la mesa redonda se trató este tema, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y estas cifras fueron dadas por la doctora Marta Nercellas. Cifras actuales: hay 856.300 empresas, el 83% son microempresas, el 16,8% son pymes y el 0,2% solamente son grandes empresas. Luego recientemente se publicó una disposición, ustedes la pueden ver en nuestra app y en nuestra página, que justamente también hace referencia a ello. ¿Y para quién es esta disposición? ¿Quién la puede cumplir? Solo el 0,2%, que son grandes empresas. Eso es lo que quiere rescatar este Twitter, y por eso lo queríamos tener aquí en Fórum Jurídico Fiscal. En la continuidad del programa vamos al encuentro de la doctora Susana Corinti, un lujo tenerla aquí, una amiga de la casa, para hablar del fallo Echegaray-Toninelli, fallo referido a funcionarios de la AFIP. La vemos a la doctora Susana Corinti en Fórum Jurídico Fiscal. Bueno, hoy vamos a comentar el fallo Echegaray, Ricardo y otro sobre excepción de falta de acción y procesamiento que intervino la Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala 2. La sentencia es del 8 de agosto de 2018 y interviene esta sala porque el Juzgado 7, Secretaría 13, resolvió que Ricardo Daniel Echegaray y Ángel Rubén Toninelli fueran procesados por el delito de encubrimiento agravado en concurso ideal con el de violación de los deberes de funcionario público. O sea, acá, digamos, se está hablando nada más que de encubrimiento y de violación de los deberes de funcionario público. A medida que yo vaya exponiendo el fallo, ustedes se van a plantear si realmente estos delitos son solo estos delitos o hay más información subyacente. Como saben, los abogados siempre que apelamos planteamos nulidades. En este caso también los defensores de Echegaray y de Toninelli plantearon nulidades. Primero, la primera nulidad que plantearon es que habían recusado a un juez y que eso todavía no estaba resuelto. También plantearon la arbitrariedad de la sentencia, y acá aclararon que la sentencia no era arbitraria, que había estado bien fundada para decretar el procesamiento. Y también dijeron que no se había ejercido el derecho de defensa de estas dos personas humanas. La Cámara dijo que no era verdad esta violación del derecho de defensa porque en todo momento los abogados defensores tuvieron acceso a la causa, pudieron tomar nota de todo lo que querían y ejercer la defensa en tiempo y forma. Entonces, dejadas sin efecto estas nulidades planteadas, el tribunal, la Sala 2, entra a la investigación propiamente de la causa para ver si realmente correspondía mantener el procesamiento o no de estas dos personas, de estos dos funcionarios públicos. Lo que plantea la Cámara es que lo que se está discutiendo acá es qué vinculación tenían estos dos funcionarios públicos en el delito
que se está juzgando respecto de Lázaro Báez y algunas personas de su entorno por lavado de dinero proveniente de una matriz de corrupción institucional, reitero, es un delito que se está investigando, en la asignación de obra pública estatal durante el año 2003 a 2015. Esta es la primera hipótesis más firme de trabajo, o sea, si hubo o no encubrimiento con todo este dinero proveniente de la obra pública. Y el otro delito que también da lugar a este encubrimiento, el delito anterior, sería el delito de fraude fiscal. ¿Por qué? Porque habría una asociación ilícita atrás de estas empresas que contrataban en la obra pública que pertenecían, les voy a leer los nombres de las empresas, al grupo Penta y Compañía, Calvento Sociedad Anónima, Terrafari, Constructora Patagónica S.A., Iberoamericana de Servicios S.A. y de la financiera Crediva. ¿Por qué estas empresas? Porque estas empresas estaban destinadas a evadir mediante el uso de facturación apócrifa con el propósito de disimular los ingresos reales de la empresa Austral Construcciones. Ahora bien, este tipo, digamos, de investigación necesitó sí o sí de la intervención de que era por entonces administrador federal y por quien era el vice, digamos, uno de los directores, que es el señor Toninelli. ¿Qué es lo que se cuestiona fundamentalmente acá? Es que Toninelli, que decía ignorar todo esto que pasaba, viajó en los aviones del hijo de Báez desde San Fernando hasta la ciudad de Río Gallegos. Y en realidad no debería haber viajado porque esa compañía aérea estaba sometida a fiscalización. ¿Qué es lo que más se investiga? Miren, les voy a leer también todo este tema de facturación apócrifa para justificar gastos inexistentes y así se facilitaba el ocultamiento de ambos hechos. Pero les voy a leer algo muy, muy cortito, que es lo que dice el juez Hornos en el fallo anterior. Dice que son maniobras complejas, no solo por el objeto, porque también se investiga la complicidad de agencias estatales. Se trata del montado de estructuras societarias para defraudar al fisco en importantes sumas de dinero. Y hay una presunta connivencia espuria entre funcionarios públicos y empresarios en un entramado de impunidad que para desandarlo requiere de máximos esfuerzos humanos y técnicos que muchas veces parecen que no alcanzan. Entonces tenemos, como les dije antes, el delito de lavado de dinero, tenemos por otro lado el fraude fiscal y el broche de oro. Y para cerrar, tengan en cuenta que en el año 2012 Echegaray desarma lo que sería la Dirección Regional Bahía Blanca y pasa todo a manos de Mar del Plata con 49 funcionarios más, con lo cual toda esta cuestión, todo este entramado de funcionarios públicos y de no fiscalizar a estas empresas que utilizaban facturas apócrifas hace que la Sala 2 confirme la decisión apelada en el sentido de procesar a Echegaray y a Toninelli porque fueron partícipes, en este sentido fueron encubridores y violaron su función, digamos, como funcionario público, con lo cual no queda duda que el procesamiento de ambos es válido. Muy bien, brillante, sencillamente brillante, como siempre, la doctora Susana Corinti, una amiga de la casa y un lujo tenerla una vez más en el programa. Nosotros ya no tenemos tiempo, nos estamos despidiendo. Hemos tenido realmente un programa muy completo, hemos tratado 3 temas importantes y muy actuales, además una muy buena sección tuitera. Nos vamos a despedir, recuerden ustedes, pueden visitar nuestra página, nuestro sitio web exclusivo, forumjuridicofiscal.com.ar.
pero si no, háganlo desde la aplicación. Ya está disponible para todos los dispositivos móviles la aplicación de Fórum Jurídico Fiscal. Allí se pueden enterar en el momento preciso en que publicamos la información, lo que está sucediendo en el país en materia tributaria. El contador Ramón Eduardo Pena en la producción ejecutiva, Hernán Ramos detrás de cámara, el doctor Ricardo Ferraro en la producción periodística. Nos despedimos. Todos nosotros hacemos Fórum Jurídico Fiscal y los esperamos dentro de 7 días. Chau y hasta la próxima.